Señores participantes de maestría regionales y locales. Continuamos con nuestro desarrollo del curso de Teoría del Estado. En esta tiene que ver con el Estado moderno y su nueva agenda. Los Estados tienen ahora una nueva agenda internacional que debemos analizar. Sin duda alguna que los Estados en ellos tienen una común de que deben conglomerarse. El siglo XXI marcado por una revolución comunicacional evidente, que lo que sucede ahora en el Perú está dando en toda latitud sin los efectos de la Segunda Guerra Mundial. Hicieron reencontrarse en a que tenía que ver con la paz, con la seguridad. Pero los instrumentos internacionales que se han aún no llegan a cubrir todas las expectativas respecto de esa preocupación permanente que hoy con el narcotráfico, el terrorismo, el cambio climático, se ha de jefe de Estado y de jefes de gobierno tiene que ver con esta agenda. El desarme. ¿Cuántos recursos se destinaron al desarmamento? Y a contrapelo, ¿cuántos hospitales y cuántos centros educativos y cuántos programas sociales se desatendieron por pertrechos militares y armamentismo? Cada vez mayor atención en los foros internacionales, el desarme. Y se propusieron de vista los efectos funestos de las guerras, 14 y el 18 la primera, y del 39 al 45 del siglo pasado la segunda, pusieron llegar a contemplar un conjunto de normas, tratados, protocolos, acuerdos, convenciones para hacer un sistema de derecho humanitario. No es otra cosa que las víctimas de una guerra le ha acabado preocupando a los pueblos. Los civiles y los objetivos no militares que han dado guerra, que escombros, uno y más pueblos. Derecho humanitario en denominar a algunos autores derecho de guerra, donde el vencedor no debe tener derechos sobre el vencido, que armas que deben respetarse. La nueva rama del derecho internacional público. Y son instrumentos garantistas para derechos humanos. Después de una guerra, a otros países. Nosotros mismos en América Latina vimos después de culminada o durante la Segunda Guerra Mundial, cómo españoles, italianos vinieron a estos países. El Perú, la Argentina, Colombia, todos los latinoamericanos abrieron puertas a tantos migrantes de Europa occidental que iban corriendo de la guerra. ¿Qué elementos podemos resumir en este propósito de los estados para crear un derecho humanitario que pueda dar respuesta a tanta muerte después de las conflagraciones?
La Convención de Ginebra del siglo XIX, menos, 1164. La de San Petersburgo de 1868. Antes de la Primera Guerra Mundial ya había preocupación por los estados, efectos de la guerra. Pues ha venido a tener la diplomacia preventiva para evitarlas, pero entonces era una realidad traspasante, lacerante, una guerra, sus efectos, y la decisión de La Haya, tanto en 1899 como en 1907, la Convención de Ginebra de 1906, nueva Convención de Ginebra de 1949, de la ONU de 1979 y el de Ginebra, o los protocolos de Ginebra de 1977, del año 2003 y del año 2005. Se le denomina los instrumentos que modifican un instrumento internacional preexistente. Cuando ustedes escuchen hablar de un protocolo, tengan seguridad que están hablando de un instrumento internacional modificatorio de un otro precedente, otro preexistente, que también forma parte de la agenda de los estados modernos, es la integración. Desde mediados del siglo pasado, la visión política y económica de los estados a la comunidad internacional tome conciencia de los problemas en establecer una mancomunidad de estados. Estamos ando consciente de procesos frustrados, al contrario, de la unidad del carbón y el acero que existió en la década del 40 del siglo pasado, vino la Unión Europea, que estudia en la década del 50 del siglo pasado y apenas con 7 estados que después fundándole forma política, impulsada por el comercio intrazonal, impulsada por ese crecimiento relativamente homogéneo de los estados europeos. Podemos decir que lo paradigmático de integración es la Unión Europea, o 27 estados, con moneda común, el euro, con un parlamento común, el Europarlamento, de 750 eurodiputados, que es hogar con la altura que representar a pueblos cultos. Esta parte de nuestro hemisferio tenemos la comunidad andina, el menor desarrollo económico relativo a 3 países integrantes de la misma, ha ido que tengamos una evolución en el proceso de integración andina, como todo desde el inicio en que los andinos se reunieron en Cartagena de Indias en 1969 para unificar nuestros países y formar una unión aduanera, establecer un arancel común. Porque por desarrollo económico relativo de Bolivia y Ecuador, cero los aranceles de las 5 naciones que entonces se integran. Y por Chile se retiró en la del 70 durante el régimen del señor Pinochet. Y con la integración vacilante de Venezuela, prácticamente son Perú, Colombia, Bolivia y Ecuador los que integran la comunidad. Pero seguimos en un proceso lento
de conformación. El Mercosur, constituido por Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, y forman incluso unidad a partir de esa gran central hidroeléctrica de Itaipú, a partir de Iguazú e Itaipú, estos otros países como gran expectativa en el desarrollo. Y han pedido que países vecinos como el nuestro, el Perú, los supernumerarios del Mercosur. Y podemos hablar de la República de Estados Unidas. En septiembre, al parecer se pasa a octubre, denominada el ASPA, que tendrá Lima como sede, Lima, Perú, Lima, la ciudad de los reyes, el Estado de los países árabes y jefe de Estado de América del Sur. Por eso se denomina la reunión del ASPA, América del Sur, países árabes. Ese mundo árabe inexplotado para nosotros será desde octubre del año más una posibilidad, una probabilidad de nuestra nacional, de toda América del Sur, ahora del boom exportador. Americana, igualmente balbuceante, pero los cuando se integran deben tener un crecimiento relativamente armónico. ¿Sí? El proceso integrador es lento, sigue siendo punto de agenda internacional de los estados. La seguridad internacional y con ella la amenaza del terrorismo. En todas las cumbres, la comunidad internacional condena el 11 de septiembre, condena las explosiones en el ferrocarril de Madrid, condena todos los atentados que vienen a las fronteras desde el Medio Oriente, perturba la paz. Esto debe tener una explicación y jefes de Estado se preguntan cuál es ella para pararla y enfrentarla. El terrorismo, si bien está calificado como delito, sigue preocupando a los otros. La globalización del libre mercado ha traído consigo un crecimiento espectacular, pero con él la igualdad en la distribución del ingreso. Y acá a ello la raíz de las principales tensiones entre los estados, pueblos ricos, opulentos, respecto de pueblos pobres y menesterosos. En la no hay límite geográfico, ni en el tiempo, ni en el espacio, para la violencia que levanta las banderas de Thanatos. La tecnología, las comunicaciones y el transporte ha producido una extensión de la violencia. Y cómo detenernos brevemente en el atentado del World Trade Center el 11 de septiembre del 2001 en Nueva York, la ciudad de rascacielos en Estados Unidos de Norteamérica. En septiembre, un grupo del terrorismo Al Qaeda secuestró Boeing de American Airlines, dándolos en la Torre Gemela de Nueva York. Este ataque suicida, pero 1.602 personas, sin contar los pasajeros de las aeronaves. Debe llamar a gran preocupación. Y uno de agenda en todas reuniones, cumbres de los estados, es el cambio climático, la emisión de gases tóxicos y el calentamiento global. Una de la Convención de Durban,
que se realizó menos de 8 meses del año 2011. El marco sobre cambio climático que estaba en esa ciudad, en África. Es allá en el camino para una siguiente cumbre, que es el año 2015, de las emisiones de gases del efecto invernadero. Así que se proyecta un fondo en el norte de los estados para enfrentar este grave problema de la emisión de la capa de ozono, que se denominará Fondo Verde. La Convención de Durban ha sido firmada ya por 195 estados. La Unión, por definición, es un instrumento internacional que era abierto a la firma de los estados, que no estuvieron en el momento de negociación y la suscripción. La acción sigue motivando adhesiones de los estados y va a vergüenza internacional que Estados Unidos, de gases tóxicos, de grandes industrias, se va a firmarlo. El Kioto es un instrumento precedente a la firma de la Convención de Durban, puesto que se firmó en diciembre de 1997. Y con excepción de los Estados Unidos, significó el instrumento internacional más importante. Entonces, permitió implementar en lo que fue posible los actos de la Cumbre de la Tierra, que la cita en Río de Janeiro en 1992. La Tierra, Protocolo de Tokio y Convención de Durban, instrumentos más importantes respecto al climático. Lo que no podíamos dejar de esperar y que clases lo veremos con mantenimiento, la nueva agenda internacional de los modernos. Muchas gracias.